Hola, hola, soy Valen y bienvenidas al día 4 del reto de Hechos en 28 días. El día de hoy nos vamos a meter a un capítulo lleno de valentía, de oposición y de poder en el nombre de Jesús. Si crees que seguir a Cristo siempre será fácil, este capítulo nos recuerda lo contrario. Sin embargo, nos demuestra que Jesús nos capacita, nos da el valor y la gracia para seguir adelante. Si es que aún no has descargado la guía para este estudio, puedes hacerlo en el link de la descripción de este video y también en la descripción de mis otras redes sociales. Sin nada más que decir, agarra tu Biblia, agarra tu guía y vayamos a Hechos 4. Empezamos leyendo del versículo 1 al 4 y dice así: Mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando al número de los hombres como Hechos cada vez se va poniendo mejor. Imaginemos esta escena. Pedro y Juan acababan de sanar a un hombre cojo y toda la gente está asombrada. Pero no todos están felices. Estos líderes religiosos están molestos porque ellos están predicando que Jesús resucitó. Y como la resurrección de Jesús no era un milagro más, sino de hecho era una amenaza para todos aquellos que estaban en contra de Jesús, los arrestan y los hacen pasar esa noche en la cárcel tratando de silenciarlos. Sin embargo, el Evangelio sigue avanzando y la Biblia nos dice que miles más creyeron en Jesús ese mismo día. Aquí vemos algo clave, y es que cuando predicamos el Evangelio con poder, siempre nos vamos a encontrar oposición, pero siempre van a haber frutos. No tenemos que sorprendernos si en que encontramos resistencia por nuestra fe, porque Dios sigue obrando. Continuamos leyendo del versículo 5 al 12. Sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Poniendo a Pedro y a Juan en medio de ellos, les interrogaban: ¿con qué poder o en qué nombre han hecho esto? Tenemos que recordar que este es el mismo grupo de líderes religiosos que sentenciaron a Jesús a la muerte en la cruz. Definitivamente es un momento muy intimidante. Pedro y Juan están ahí parados al medio de este poderosísimo grupo de religiosos de la época. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, responde: Gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Este Jesús es la piedra desechada por ustedes, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y sin rodeos y sin acobardarse, Pedro les dice que el Jesús que ellos habían rechazado era la piedra angular elegida por Dios. Y les dice algo muchísimo más fuerte, una verdad muy importante hasta ahora, que está en el versículo 12, que dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Jesús no es solo una opción, sino que Jesús es el único camino a la salvación, el único camino a la vida eterna, contrario a lo que hoy en día en el mundo se puede enseñar, que hay muchas verdades, que hay muchas opciones, que hay muchos caminos. La Biblia nos dice que solo hay uno, y es Jesús. Al ver la confianza de Pedro y de Juan y dándose cuenta de que eran hombres sin letra y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Pero después de ordenarles que salieran fuera del concilio, deliberaban entre sí: ¿qué haremos con esos hombres?, decían, porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo. Pero a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que no hablen más a ningún hombre en este nombre. Aquí podemos ver que los líderes religiosos estaban asombrados con Pedro y Juan porque ellos no habían estudiado la ley, pero ellos tenían un poder que ellos no podían negar. Ellos eran pescadores, no habían estudiado de repente como muchos de los que estaban ahí entre los líderes religiosos, pero aún así no podían encontrar un argumento válido
contra ellos. ¿Cuál era la diferencia de Pedro y Juan? Y era que ellos habían estado con Jesús. En el versículo 18 dice, cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les responden con una respuesta que vale oro. Dice, ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Qué valentía la de Pedro y Juan en esta respuesta. Ellos sabían de que predicar de Jesús y de su resurrección podía costarles la vida, pero aún así no iban a callar. Y continuamos con el versículo 21 y 22. Y después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido, porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Aquí podemos ver que los líderes religiosos se movían por la opinión del pueblo. Les importaba más la opinión de los hombres que la opinión de Dios. Ellos reconocían el milagro, pero se rehusaban a creer que Jesús era el Mesías prometido. Y en el versículo 22 nos añaden un detalle más al milagro que leímos el día de ayer, que es la persona coja tenía más de 40 años, ¿no? Que lo hace incluso mucho más asombroso, mucho más detallista. Me encanta poder concentrarme en esos pequeños detalles que hace que mi cabeza vuele de asombro y de reconocimiento que hay poder en el nombre de Jesús. Continuamos con el versículo 23 al 31, que dice así, cuando quedaron en libertad fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste. ¿Por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Ahora Jesús, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, y mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban las palabras de Dios con valor. Después de todo lo que había pasado, Pedro y Juan regresan a los suyos y les cuentan todo lo que pasó. A mí me hubiera encantado estar en este momento y ver cómo todos ellos escuchaban los hechos que acababan de suceder, desde el milagro de la persona coja hasta el haber estado frente a los líderes religiosos en esa situación intimidante que gracias al Espíritu Santo ellos pudieron vencer con victoria. Ellos no regresan a esconderse o a alarmar al resto, sino de hecho todos unidos se ponen a orar. Qué gran ejemplo nos dan la primera iglesia primitiva. En su oración ellos citan las escrituras, ellos de hecho aquí están citando Salmos 2, las palabras que Dios había hablado a través de David, y le piden que les dé valor y que les permita seguir compartiendo su evangelio a pesar de la oposición. A mí me encanta el versículo 28 en donde vemos una vez más que el plan de Dios no fue modificado, no fue interrumpido, nadie pudo cambiar, nadie pudo interponerse al plan de Dios. Lo que Dios tenía planeado, así tal cual sucedió. Otra parte de la oración que me fascina es el versículo 30, en donde ellos están pidiendo ser usados, ellos están pidiendo ser instrumento de Dios. Ellos le dicen, extiende tu mano a través de nosotros para poder seguir haciendo los milagros, los prodigios, las señales, ¿no? Siempre reconociendo de dónde viene el poder de estos milagros. Y todo esto simplemente me deja con que como creyentes nosotros vamos a enfrentar intimidación, malos ratos, malos tratos, vamos a enfrentar oposición, pero no tenemos que callar, no tenemos que correr, escondernos, no tenemos que dejarnos intimidar, sino de hecho tenemos que caminar confiados en que Dios nos respalda y guarda cada uno de nuestros pasos. Este capítulo termina con algo hermoso y es que todos estaban unidos compartiendo lo que tenían unos con otros. Acá podemos ver que Dios había tocado sus vidas tan profundamente que un corazón generoso brotaba de ellos. Ellos reconocían que Dios era el dueño de todo lo que tenían y por eso es que lo compartían los unos con los otros.
Siento que este capítulo ha estado lleno de muchas enseñanzas. Yo particularmente me quedo con que compartir de Jesús, compartir el Evangelio siempre va a estar acompañado de oposición, pero no debemos temer, no debemos callarnos, tenemos que caminar confiadas en que somos parte del plan perfecto de Dios y que Jesús es el único camino, la única verdad y en Él hay vida eterna. Además, también me quedo con el ejemplo de la iglesia de ese entonces, que en vez de esconderse, en vez de temer, oraron. Y eso es un gran ejemplo para mi vida y para la vida de nosotros como creyentes. Y por último, la iglesia unida en amor que nos muestra este capítulo en sus últimos versículos es de gran testimonio para los demás. Y la Biblia dice que a nosotros nos conocerán por el amor que mostramos. Entonces, ¿cuánto amor estamos mostrando nosotros a las personas que nos rodean, independientemente de si son creyentes o no son creyentes? Comparte en los comentarios qué parte de este capítulo te ha gustado más, qué versículo ha utilizado Dios para hablar a tu corazón el día de hoy. Y no se olviden que el día de hoy tenemos Zoom a las 9 de la noche hora peruana para poder estudiar y tener un bonito tiempo meditando la palabra juntas. El link lo voy a estar compartiendo por el grupo de Telegram y también voy a subir una story en Instagram en donde van a poder responder y van a poder recibir el link para unirse a la reunión en caso aún no formen parte del canal de Telegram. Recuerden también que para cualquier mensaje, cualquier pregunta, estoy disponible y estoy tratando de responder lo más rápido que puedo los mensajes por Instagram. Me van a poder encontrar por ahí. Y nos vemos el día de mañana para seguir estudiando Hechos 5, que cada vez se pone más bueno. Bendiciones.